En esta parte del programa nos acompaña Sofía Ramírez Aguilar, investigadora y analista política. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joely, a tus órdenes. ¿Qué tanto pesa la buena popularidad de la que goza hasta el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esos índices? Mira, definitivamente el momento en el que fue levantada la encuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador gozaba de una popularidad que rondaba el 80%, dependiendo de la casa encuestadora que le preguntaras, 2 puntos más, puntos menos. Pero al final del día, en febrero-marzo, que fue cuando se levantó la encuesta, teníamos un gobierno que llevaba escasos 3 meses en el poder y todavía venía con este gran bono democrático de la ola de aprobación presidencial tan alta. Vemos que en fechas recientes, las últimas encuestas del Financiero, por citar uno de los medios de comunicación que ha hecho una encuesta al respecto a la popularidad, vemos que cada vez, obviamente, la realidad alcanza a la esperanza y tenemos una caída en la percepción de buena gestión por parte del presidente. Entonces, más o menos la mitad de la población cree que el país, el gobierno va por un buen camino y la otra mitad considera que no. Es decir, pues se abre la brecha entre quienes creen que está bien el trabajo del gobierno y quienes creen que está mal. Ahora, retomando los datos que nos dices, mira, nosotros hicimos una encuesta sobre corrupción justamente por aquellos meses. La Organización Ciudadana Mexicanos contra la Corrupción, junto con el periódico Reforma, y obtuvimos datos similares en muchos de los rubros. Por ejemplo, aquellos que pagaron una mordida, un soborno en los últimos 12 meses por servicios públicos, el barómetro global indica que alrededor del 34% de la gente es quien lo pagó, y nosotros detectamos una cifra ligeramente menor, pero podría decirse que es consistente, alrededor del 23%. Entonces, tenemos cifras similares. Otro dato interesante, por ejemplo, sería si las personas pueden hacer una diferencia, si la población puede hacer una diferencia. El barómetro global de corrupción indica que alrededor del 80% dice que sí, que la población puede hacer una diferencia en lo que compete a corrupción para cambiar la realidad hacia un entorno más honesto, y nosotros obtuvimos que era alrededor del 90% que la gente tenía responsabilidad en el combate a la corrupción. Sofía, pero entonces a partir de esa buena confianza, de esa fe en el gobierno de López Obrador, ¿la gente puede dejar de ser corrupta, puede dejar de pedir mordidas, sobornos, de pedir o de ofrecerlos por la buena fe en que el gobierno va a combatir la corrupción? Mira, yo creo que la corrupción no se acaba de buena fe. Se necesitan 2 cosas para acabar. 3 cosas. El primero, Estado de Derecho. Se necesita que haya consecuencias. La segunda va muy ligada, es que tiene que acabarse la impunidad. Mientras no existan consecuencias sobre los hechos de corrupción, obviamente el incentivo es a seguir cometiendo esa extorsión, ese saqueo de las arcas públicas o simplemente del ciudadano de enfrente. Y el tercero son las redes. La corrupción realmente, la corrupción grande, no la corrupción que nos tiene una propina indebida en la ventanilla del gobierno local, sino la corrupción de esos grandes desvíos de recursos públicos, desde los escándalos de los carabineros en Chile hasta la estafa maestra o esos grandes desvíos de recursos de la Federación en México a través de empresas fantasmas, siempre requieren de redes. Las redes son de empresarios, de banqueros, de políticos y también de ciudadanos. Entonces, no, con un guión de buena moral y buena conducta no se va a acabar la corrupción. Necesitamos mucho más que eso, necesitamos instituciones sólidas y sobre todo, como te decía, que hubiera consecuencias. Sofía, hay un dato que me llama mucho la atención. Dice, en cuanto a los sobornos, México se mantiene como el segundo de la región donde más sobornos se reportan, solo por detrás de Venezuela, con un 50%. Cuando comparamos Venezuela con una crisis político, social, económico, con una crisis democrática de instituciones, frente a lo que se está viviendo en México, ¿cómo es posible que en México se vivan estos índices de corrupción? ¿A qué lo atribuyes? Lo atribuyo a 2 cosas. Uno, como te decía, la encuesta fue levantada a principios de año, es decir, muchas de las preguntas, incluyendo esta, se refiere a los servicios públicos, si ha tenido que pagar una mordida en los 12 meses previos. Entonces, estamos hablando que le preguntan a un mexicano en febrero de este año, oye, en los últimos 12 meses has tenido que pagar una mordida,
tiene mucho que ver con el deterioro de la percepción que tenían sobre el gobierno anterior, el gobierno saliente, que salió muy castigado en las urnas con un tercer lugar en la elección del año pasado, y tiene que ver también con que la esperanza hacia adelante en ese año era muy alta. Entonces, dicho lo anterior, 34% sí es muy alto, es el segundo mayor de la región, pero dado que tenemos esta percepción de que la corrupción sucede en todos lados, porque no son datos de esta encuesta, son datos de nuestra encuesta, pero más o menos la mitad de la población cree que sucede muy frecuentemente, entonces se infla o se tiende a inflar esta percepción. No estoy desestimando para nada las respuestas de los ciudadanos, sino por el contrario estoy diciendo que de acuerdo a nuestras mediciones y otras mediciones alternativas, sabemos que alrededor del 23% de las personas ha experimentado corrupción extractiva en el último año, en una encuesta que fue levantada justo en los mismos días en la que fue levantada esta encuesta de Transparencia Internacional, el barómetro. Entonces, me parece que el 34% viene alimentado por esas dos cosas. Viene alimentado, sí, por una crisis de legitimidad del gobierno saliente y viene alimentado por esta percepción exacerbada de que cuando me preguntan por la corrupción, sí, todo es terrible y todo sale muy mal. Entonces, se vuelve un tema de malestar social. Ahora, regreso a nuestra medición. Nosotros hicimos un experimento de listas, que significa que le preguntamos a las personas de manera indirecta cuántas mordidas o cuántos sobornos se habían pagado en el último año, y es por eso que se nos apaga un poquito ese porcentaje y quedamos en 22%, que sigue siendo muy alto, pero vaya, por eso te decía yo al principio, más o menos refleja y es consistente con la realidad de las distintas mediciones sobre corrupción. El caso es que este nuevo gobierno, que cuenta con un gran bono democrático, se está confrontando con la realidad y a menos de 7, 8 meses de gobierno, a más de un año de gobierno, hoy vemos que la mitad de la población empieza a creer que el gobierno ya no va por un buen camino. Esta misma pregunta lo hubieras hecho al momento del levantamiento de esta encuesta en febrero y te hubiera salido menos del 20%. Decías que con un guión de moral no se va a acabar la corrupción. Si seguimos las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas veces dicen, bueno, que acusen a los delincuentes con sus mamás. Ese tipo de cosas. Hay, de hecho, un documento sobre la moral del ciudadano, pero al mismo tiempo se le castiga por algunos sectores cuando dice que se pueden abrir investigaciones contra exfuncionarios corruptos, llámese presidentes, Fox, Calderón, el propio Peña Nieto u otros funcionarios de gobiernos anteriores como gobernadores, alcaldes. ¿Cómo funciona la lógica del mexicano? Porque por un lado castigan la corrupción, pero por el otro también hay un discurso a la no persecución de sus antecesores políticos. Mira, esa es una gran pregunta. Más o menos, no más o menos. El segundo problema que los mexicanos consideran más grave en México, en el país, es la corrupción solo por debajo de la inseguridad y la violencia. Eso no quiere decir que las demás cosas no importan, pero la corrupción afecta prácticamente la economía, la seguridad y la integridad de las personas, el desempleo, los servicios públicos y demás. Entonces, la gente se siente sumamente agraviada por la corrupción extractiva que tiene que pagar todos los días, estos sobornos, estos pagos indebidos que le exigen en cada una de las ventanillas del gobierno para poder tener su vida normal, el policía de la esquina hasta el pago de impuestos, pero también viene referenciado con este discurso donde mediáticamente hablamos mucho sobre corrupción sistémica, esta corrupción grande. Entonces, lo que acaba pasando es que la gente se siente muy agraviada por la corrupción y la respuesta del gobierno es ofrecer estas estrategias grandilocuentes de decir, vamos a hacerlo moral, pero eso todos lo sabemos, no nos va a llevar a ningún lado, necesitamos exigir rendición de cuentas. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar, investigadora y analista política, por estos minutos para la tarde. A sus órdenes, muchas gracias.